Antes de empezar la entrevista, quiero aclarar que hay un consentimiento que informa acerca de esta entrevista, qué se va a hacer, que esta va a estar grabada y mi entrevistado sabe acerca de esto. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Buenas tardes, hoy estamos con el señor Luis Alberto Cuesta Cupajita y vamos a realizar nuestra primera entrevista sobre memoria de experiencias alimentarias, de cuidado oral y de atención odontológica durante la etapa de infancia y adolescencia. Buenas tardes, don Luis, ¿cómo está? Mucho bien. Vamos a empezar con el contexto histórico y territorial de las experiencias durante la etapa de infancia y adolescencia. Cuénteme cuál es su fecha y lugar de nacimiento. Nací en Bogotá el 4 de marzo de 1953. ¿En dónde? ¿En Bogotá? Bogotá. ¿Qué barrio? Barrio 12 de octubre. Cuénteme en dónde vivía cuando era niño. Cuando era niño vivía en el barrio Galán. Esta era una ciudad, es una ciudad, Esta es la ¿cierto? ciudad de Bogotá, el barrio Galán. Lo llaman Trinidad Galán. O sea, usted nació en un barrio y luego se mudó al Galán, ¿sí? Sí, otro barrio de la ciudad de Bogotá. ¿Con qué personas vivía en ese momento? En ese momento vivía con la papá, mamá, el hermano mayor y yo que soy el segundo de la ¿Cuántos años familia. tenía su mamá en ese momento? Pues en ese tiempo tenía por ahí unos 20 años. ¿Y su papá? Tenía un promedio de 30, le llevaba, O sea, le llevaba 10 años. Y su mamá los tuvo muy jóvenes. Es decir, no, porque tuvo el mayor a los 18. Pero se llevaba 10 años con su El papá. papá, entre ellos dos, o sea, él era mayor 10 años. Y yo con el hermano mayor le llevé 2 años. ¿A qué se dedicaban cada uno de los integrantes en el hogar? En el hogar, mi papá trabajaba en la casa agraria. Mi mamá en el hogar y ella cosía, era costurera. Ahí en la casa, en la misma casa tenía su máquina. Hacía trabajos de costura. ¿Y usted y su hermano Y estudiaban? eso pues en esa época, pues cuando ya salimos y después a estudiar y ya hubieron más hermanos. Total de los hermanos fuimos 8. 8 hermanos. ¿Y usted es qué, el segundo? El segundo. Ahora cuénteme cómo era su casa en esa época y cómo vivían. Cuando mi papá trabajaba en la casa agraria, pues él pagaba arriendo y después compró un lote ahí en el Galán y él comenzó a construirlo, empezó haciendo piezas de una o dos piecitas y la cocina y baño. Después con el tiempo ya fue echando para adelante y ya montó ya el primer piso. Ya después de 10 años montó el segundo y después el tercero. ¿Y cuántos cuartos tenían ahí o sea, cuántos cuartos logró construir ya al final de su infancia? Que usted se acuerde. Digamos, en la casa como más grande, en el primer piso eran 5 alcobas, en el segundo eran... ¿5 alcobas en el primer piso? Sí, eran alcobas. Y en el segundo piso eran 2 apartamentos y 3 alcobas. ¿Y ahí vivían todos o ustedes la rentaban No, o qué? todo, en el segundo piso vivíamos todos. Hasta que ya cada uno fue haciendo su hogar, se fueron yendo. Listo. ¿Y ustedes contaban con servicios, electricidad, gas, Claro, todo todos los eso? servicios, ¿Sí? todos, agua, luz, teléfono. ¿Y en ese momento usted contaba con telefonía? ¿O cómo se Teléfono, pero comunicaban? ya cuando comenzaron, llegó la telefonía a Bogotá y después, hacerse cuenta cuando también la televisión, que era blanco y negro y era un solo televisor para toda la familia. O sea, todos en uno solo. ¿Y que dónde estaba ubicado? ¿En la pieza de sus papás? ¿En la En sala? la sala. En la sala. ¿Y todos se reunían a Sí, verlo? a ver la televisión, pero era blanco y negro. ¿Y qué veían? ¿Noticias? ¿O qué en ese momento qué En había? ese tiempo, como no había sino 2 canales, ¿Y qué Canal canales? 1 y Canal 2. Canal 1 es como el que de Sí, ahorita, así, como el Canal 1 en ese tiempo era el 7 y el 9. Después ya con el tiempo ya metieron más canales. Entraban a las televisión por cable. En ese tiempo no había tal claro ni nada, sino eran antenas comunales. ¿Y esas antenas, cómo las adquiría? ¿Eran baratas o...? Sí, eran comunales, digamos, ¿Sí? los presidentes de las juntas se encargaban de levantar ese servicio. ¿Y ustedes contaban cómo eran las calles en su barrio? ¿Eran En varios, pavimentadas, no? Eran todas destapadas. ¿Terribles? Terrible. ¿Y solo ustedes barro. en ese momento tenían carro o No, nada. ¿En qué se Solo movían? carro,
Esto y después mi papá nos compró ciclas. ¿Bicicletas? Bicicletas pequeñas para hacer mandados y hacer deporte de vez en cuando. ¿Y cómo hacían para la basura en ese momento? ¿Había recolección de basura como ahorita que viene la No, gente pues y allá recoge? recogían y 2 veces a la semana pasaba una volqueta y llevaba. Ok. Ahora cuénteme cuáles eran las actividades cotidianas que recuerda que hacían en esa época. ¿Qué juegos, cómo se entretenían ustedes? En ese tiempo, pues, como ya éramos varios hermanos y más amigos, nos poníamos a jugar fútbol o al rejo quemado. Hacíamos competencias de trompo, hacíamos competencia de tapitas y de vez en cuando jugábamos 5 huecos o jugábamos la pelota que llamaban jugaban 5 huecos y el que cayera ahí, entonces el último uno de ellos quedaba ponchado y ponchaba a los otros. Bueno, eso era todo. ¿Y con quién jugaba? ¿Con sus hermanos? ¿En el Hermanos barrio? ¿Dónde? hermanos y amigos. ¿Sí? ¿Del barrio? Sí, y otro juego que también hacíamos era el rejo quemado. ¿Y usted salía en cualquier momento o le decía a su No, mamá voy a salíamos. salir o en ese No, momento usted no? nos escapábamos ¿Sí? y ¿Usted no así. pedía permiso? No, hay veces jugaba uno así, pero como hay veces le daba uno tarde de la noche jugando en coco. ¿Hasta qué horas le daba? Hay veces, digamos, se le olvidaba a uno que te tocaba traerse una. ¿Y su mamá lo Y regañaba? la mamá y el papá, hasta aquí el papá y lo levantaba una pata. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Que ¿Pero a qué hora se entraba usted? Tarde. tarde, tipo 9 de la noche. Terrible. Uy, no. Uy. Y bueno, cuénteme cómo se transportaban. Usted me decía que su papá les compró bicicletas. Bicicleta, sí. ¿A todo lado eran bicicleta? Para lado y lado. ¿Sí? Y hasta que cogimos una bicicleta de esas y andábamos 6 personas en la bicicleta. ¿En una sola? En una sola. Entonces la policía nos cogía y nos quitaban los miples de la. ¿Y qué es los Quedaban miples? pinchadas. Miples es el donde le echa aire. Ah, y entonces se le le quitaban desinflaba. el gusanito y nos tocaba irnos a pie. ¿Y hasta dónde se iban en bicicleta? De barrio a barrio, del Galán Alto. Y ya. Bueno, ¿y cómo se comunicaban? ¿Cómo hacían para comunicarse? No, en ese tiempo no había teléfono ni nada. Pues ir a golpear de casa en casa. ¿Sí? Y llamaban uno y ve los papás de la otra familia se ponían bravos porque iban a sacar los chinos. O venían ellos a sacar y la mamá de uno o el papá de uno. O sea, únicamente Les daba- podían Les hablando. daba mal genio porque uno se salía a jugar y se le olvidaba que tocaba estudiar. O se le olvidaba que tocaba hacer oficio. ¿Y en ese momento en qué grado estaba usted? ¿Usted hasta qué grado hizo del colegio o hizo todo el bachillerato? No, yo hice toda la primaria. ¿En qué colegio hizo toda la primaria? Una escuela del distrito que se llamaba Rafael Pombo. ¿Cerca a después- su barrio? Sí, cerca del barrio. Ah, bueno. Y después entré al colegio también cerca del barrio, que era la iglesia de los 12 apóstoles. Allá hice tercero bachillerato. ¿Y hasta ahí hizo? Y después entré hasta ahí, después hice ya técnicos, SENA y técnico central. Muy bien. ¿Y En el SENA hice máquinas, herramientas, soldadura, neumática, hidráulica y ¿qué más hice? en el SENA, sí? En el SENA. Y en el técnico central hice dibujo técnico. ¿Y cuánto duró haciendo eso? Eso era por anual. ¿Sí? digamos, ¿Todo el año? ¿Y usted iba o era virtual o cómo era eso? 2 años. No, virtual no podía ser porque ¿cómo? Ese más que todo lo hice nocturno. Ah, nocturno. ¿Y qué Nocturno. hacía de día? En el ¿Trabajaba? día de vez en cuando trabajaba o me dedicaba a otros labores. Ajá, bueno. Cuénteme cómo eran las condiciones sociales o de seguridad de ese lugar en esa época. ¿Qué pasó? ¿Qué vio usted de niño? ¿Había violencia? En ese tiempo había, digamos, no era violencia. Se hacían paros en los barrios para que pusieran seguridad, o sea, policía. ¿Y lo lograron? Sí, sí. También se hacía para los bomberos, pero los bomberos nunca se hizo. Apenas los bomberos de Puente Aranda, los bomberos de Ferias, los bomberos del Restrepo y de Kennedy, no más. ¿Y en el Galán nunca hubo No hubo bomberos ni baño de nada? bomberos. Después hicieron también también para montar un centro médico, que ese era el del Centro Médico Trinidad. Pero ese sí lo Ese lograron. todavía existe, ¿Sí? ya ¿Todavía existe y existe? todo. ¿Y usted participó en esas marchas o su mamá no lo Pues dejaba? uno, Sí, como ¿a usted? lo llamaban allá para hacer multitud. Y usted se hacía Y uno multitud, metía. ¿sí?
Y las otras también las protestas que hacían cuando las de los buses, cuando les subían Y al esas transporte. protestas, ¿cómo eran? ¿Eran pacíficas o eran violentas? Violentas, ¿Sí? claro, quemaban buses o piedra, todo. ¿Y usted Y alguna iba la vez? policía y ¿Sí? levantaba al que cogía ahí. ¿Y a usted alguna Y vez lo ahí me levantaron por eso? levantaron una vez y me llevaron para Plaza de Toros de la Plaza de Toros de Santa María. ¿Y ahí Y que allá hasta que no, su papá fuera? no, allá fue de bomberos y nos lavaron a todos. Y después nos mandaron para la casa. ¿Y usted qué le dijo a sus papás? No, ¿No? ya sabían Es que usted era que terrible. éramos gaminosos para eso. Ah, bueno, y catástrofes ambientales, ¿alguna vez un temblor o Ah, alguna cosa pues que sí, usted se temblores, acuerde? pero lo normal, Lo normal. lo normal. ¿Y crisis económicas? ¿Sus papás sufrieron crisis económicas? Pues claro, en aquellos, mi papá que para alimentar a 8, Difícil. pero de todas maneras él salió Se las adelante daba. y tanto estudio como alimentación y vivienda, todo a los 8. O sea, y su Y, mamá le ayudaba, ¿no? Con lo que y la podía mamá le en... colaboraba con la vaina de la costura, sí, costuras. Bueno, listo. Ahora vamos con la segunda parte, que es experiencias alimentarias durante la infancia y adolescencia. Entonces, en su infancia, ¿cómo comían ustedes habitualmente en su casa? Como primera medida nos tocaba a los mayores, nos turnábamos todos los días para madrugar a traer la leche a una hacienda que había ahí, tenían vacas y le tocaba a uno ir al potrero allá a pasar potreros. O sea, ¿la leche Que en era ese recién tiempo, ordeñada? sí, en ese tiempo no estaba la avenida Boyacá, eso era potreros y era ganado. Y allá vendían la leche, entonces le tocaba a uno ir allá a traer la leche en una cantinita, a traer 4 botellas. Y ese era el consumo diario de la leche para los Y, o hermanos. sea, diario la leche, 4 botellas. ¿Y Cuatro. cuánto valían en ese tiempo 4 botellas de No, leche? la leche en ese tiempo era barata. Sí. Barata, barata, porque digamos, O sea, rendía, la hacían rendir. no, mi papá hacía la contrata por 15 días y Ah. él cada 15 días iba y O sea, ustedes pagaba. solo, los mayores solo Daba, iban daba, y recogían la leche y en ese ya. tiempo daba para ahí unos 3.000 o 2.000 pesos Ah, ok. por Barato. los 15 días de la leche. Y los desayunos, pues era tetero o tal, y caldo de papa con su pedacito de carne o hueso Eso era para el para desayuno. el desayuno. Y los chocolates y así, nos daban tamal, eran los domingos, y después nos llevaban a misa. Los domingos iba a misa. Sí, a misa nos llevaban a todos. ¿Y qué almorzaban? Y almuerzo el viejo gastaba, él le gustaba ir a la plaza, nos llevaba a la plaza de Fontibón, o a la plaza de ferias, o a la plaza del 20 de julio, ¿Y ahí qué que comían? allá pedía sopas, mazamorras, cuchucos, Pero eso era como solo los domingos. los ¿Y domingos. entre semana qué hacían Entre de semana comer? también nos tenía a punta de cuchucos y sopa, o sea, mazamorras y el seco arroz, carne y papa y mucha verdura. ¿Qué verdura comían? De verduras nos daban mucho lo que era el pepino, calabaza, uyamas, espinacas, ¿Y ya a ustedes si les y gustaban? ¿Se todo. lo comían? Y las ensaladas también, digamos, las preparaban casi a diario, entre cebolla cabezona, lechuga, remolacha, zanahoria. ¿Y a ustedes si les gustaba todo eso? Pues en ese ¿Les tiempo sí tocaba? les tocaba, porque como era lo que había nomás. ¿Y de comida qué comían? ¿Lo mismo del almuerzo o...? Hay veces sí, porque como mamá preparaba, hacía almuerzo y comía. Mm, y si no, qué comían? No, eso sí, todo eso era Lo que quedaba del lo que almuerzo. así, y lo más. ¿Y Y frutas? después se peleaba por la pega. Entre los Ajá. hermanos se peleaba el que cogía la pega tenía que lavar la loza. ¿Y usted varias veces cogió Y la pues, pega? Sí. cuando la pega estaba rica, entonces yo peleaba por la pega. Pero le tocaba lavar la Pero loza. tocaba Y la lavar loza loza. de como 8, 10 10 personas. personas, No. lavar ollas, Uy, todo. no. Y en ese tiempo no había lavadoras ni nada, sino solo en la alberca. Eso O no, sea, sí. ok. La loza la lavaba uno en la alberca. ¿Y como a tutumadas? ¿O ahí había Tú el una grifo? alberca es un cajón Sí, ahí, sí. de agua, mitad agua y lo otro ahí, y lave. Porque en los plateros en ese tiempo eran muy pequeños, o sea, no es modernos como hoy en día. Pero sí contaban con el agua y Claro, podían se lavarla. hacían el platero, pero no era así que
Apenas utilizaban para lavar las papas y preparar lo que lavar así, todo eso, lo que es la cocina. Y la loza y todo ello ya tocaba afuera, Listo. en el lavadero. Ya era por el aseo. El aseo todos los días le tocaba a alguno de los hermanos hacer. ¿Solo a uno le tocaba el aseo? Todos los días. Porque la mamá como se O dedicaba a sea, las un día le costuras, tocaba a usted, otro día le tocaba a su sí, hermano. y a los ¿Y cómo hermanos hacían mayores, esa división? ¿Solo a los mayores? ¿A los menores no? mayorcitos, ¿no? Digamos, ahí estaba el hermano José, el hermano Luis que soy yo, el hermano Gregorio, el hermano Alfonso, el hermano Ela. Ya después Cuando fueron creciendo ya. pero ya llegaron las dos mujeres, pero no, pues era como eran sardinitas, no le dejaban hacer nada, eran las princesas. ¿Y ustedes cómo hacían para dividirse eso? ¿Cómo lo peleaban? ¿Qué hacían? La mamá y el papá ya le ¿Lo ponían, rifaban o qué? no, le ponían detrás de la puerta ahí Ay. los nombres. Y usted ya sabía qué día le tocaba. Ya después ya no sabía, patio, escaleras, todo. Pero entonces era toda la casa o digamos a su hermano le tocó la sala y así o cómo. No, por lo regular cada uno ya se tendía su cama, cada uno. Sí. Y lo que era aseo ya sabía que era trapear y ayudar a lavar baños Y ya. y listo. Bueno, ¿y qué hacían en Año Nuevo? ¿Qué diferencia de comida comían en Año Nuevo, en Navidad, todo eso? ¿O era siempre lo mismo? ¿O en esas fechas sí comían como algo No, especial? Navidad hace las natillas. ¿De arequipe? Las ¿O de qué? nequillas, ¿O cómo no, las hacían? natillas y también acostumbraban a hacer buñuelos o hacían empanadas o pasteles de yuca. Y ya después para la cena hacían sancocho de gallina o el pollo, sancocho de pollo, ajiaco. O sea, Ajiaco. ajiacos de pollos para el 24 de diciembre. Y para el 31 de diciembre ya hacían costillas de cerdo o preparaban, mataban chivo. ¿Y eso Mi cómo? papá traía el chivo de por allá de la tierra de él, de Chocotá, y hacía el chivo sudado y así. Y por el día, después del guayabo, después del otro día madrugaban y hacían el chivo asado ¿Y a usted le o gustaba el eso? marrano asado. ¿A qué sabe eso? Eso es como carne como si fuera el chigüiro. ¿Y quién lo hacía? ¿Su mamá, su papá? Mi papá, más que todo. ¿Sí? Él nos enseñó a cada uno A asar la pero es que carne. todos los hermanos cocinamos, todos, sin excepción, Muy bien. todos. ¿Y en la Semana Santa En comían el Semana pescado? Santa, él no nos dejaba hacer nada, ¿Nada? desde el lunes de Santo, nada, ni jugar. O nada, sea, era muy serio nada. en ese Y sentido. él, si uno lo pescaba uno peleando con los hermanos jugando, Ay. entonces arreglamos la otra semana. O sea, esa semana él no peleaba para nada. No castigaba ni nada. Y ya en la otra semana ya lo castigaba uno. ¿Sí? Cualquier falla que tal de una vez se las tenía uno y las cantaba. ¿Por Y le qué? cascaba duro. Le cascaban o no, le daban ortiga, ¿Y qué es eso? una mata que pica. No sé cuál es. Es una mata verde, una mata. Ah, Y ush. le cascaban a uno sin camisa. ¿Y eso En pica o qué? calzoncillos, ¿Sí? en calzoncillos, Quema, me sí. imagino, o algo así. Y Uy, no. eso era el peor castigo que le daban a uno. Oye, ojalá perdiera un año de. ¿Y usted alguna vez de perdió un estudio. año? Yo dos muendas me dieron. ¿Perdió 2 años? Sí. Ay, abuelo. ¿Qué años perdió? Perdí tercero de primaria. ¿Y por Y qué? cuarto de primaria. Por gamín, por vago. Por estar jugando. O sea, usted hubiera podido terminar el colegio, sino que fue Sí, que se sí, tiró no, 2 años. Los amigos. ¿Sí? Los amigos nos poníamos a jugar trompo, a jugar de esto. Ya después ya llegaba a cierta edad, ya después jugábamos, era billar. ¿Y Ya en la después de Semana los Santa 17, usted 18. comía pescado? Sí. Claro, en Semana Santa nos daban, papá compraba pescado seco, que eso era los ¿El viernes. seco cuál es? ¿El salado? Salado, Uy. los viernes. Y el frito compraba cachico o compraba mojarras o él mismo traía pescado de la plaza que era el róbalo o el pargo rojo, pescado de mar. O sea, para la Semana Santa Sí. nunca les faltó el pescado. ¿Y Y- siempre lo preparaba su papá? Él o mi mamá. Y también le gustaba mucho comprar mucho bagre. Sí. El bagre lo daba sudado, lo daba frito o lo sazonaba Por eso bien es que a usted le gusta tanto el pescado. y lo hacían al horno.
Me da cuenta como si fuera costilla al horno. Pero pescado, bagre, ¿sí? Sí, Ok. ¿Y usted cuando niño le gustaba consumir dulces? muchos. ¿Sí? ¿Comía mucho dulce? Muchos turrones, mucha melcocha, dulces y en la época cuando recién salió el bombón. Ah, en esa época salió el Ya bombón. en esa época el bombón, que en ese tiempo salió cuando yo tenía como 7 8 años, salió la famosa Ponimalta, Ah, la de la botellita negra, la sí, pequeña. ajá. Y andaba mucho la mogolla, las mogollas, los roscones, otra vaina que llamaban los liberales. ¿Y usted cada cuánto comía eso? Pues digamos a diario, porque como mi papá le daba unos 5 centavos ¿Para las 11? o 10 centavos, y eso era lo de las Lo de 11. las 11, Y uno compraba, digamos, con eso compraba uno lo que que los alcanzara. roscones, que los mojicones, cualquier, liberales. Y esas eran como las 11 Sí. del colegio. Y las los melcochas ya dulces. era otra cosa, las melcochas ya era cuando uno salía a la plaza, Ujú. entonces había unos sitios que ya mismo hacían las melcochas y uno Las melcochas son esas que y- se pegan, ¿sí? sí, se lo hacen con panela y hacen y Ajá. tal. Y la otra los turrones. ¿Y en ese tiempo cuánto valía un dulce de esos? Eso era barato, ¿Sí? barato. Eso pagaba uno con centavos. ¿Y cuántos compraba así? Y yo ¿Cuánto se con podía 5 comer centavos, en con un 5 día? centavos comprábamos 6 7 turrones. ¿Y se los comía? ¿Cómo se los repartían? Y ¿O usted se comía todos esos lo 5? repartía con los hermanos. ¿Sí? Y otra cosa que también comía uno era mucho era el salchichón. Que el salchichón era en esa época muy barato. Pero era rico, ¿Y se lo repartían también? sí. Mucho era las frutas, por como en esa época había mucho potrero ahí, y habían lotes grandes. Cultivaban peras, cultivaban manzana, cultivaban duraznos. Entonces uno ¿Se lo robaban? entraba y uno, como nadie no prohibía ni nada, no me metía Y sacaba y la sacaba fruta. y quedaba uno, claro que le daba dolor de estómago. ¿Porque tocaba lavarla o Porque, qué? no, sí, eso y lo otro que consumía uno mucho. ¿Sí? Y uno hay veces comía uno con cáscara y todo. Y- O sea, ustedes se robaban las frutas y así Sí, se sí, las iban sí. comiendo. Sí. ¿Y qué Era- fruta? éramos- ¿Cuál fruta era la que más cogían? en esa época se consumía mucho manzana. ¿Sí? Y Manzana sin lavarla ni nada. sí, ahí había otra de peras. Ahí había unas de curúa, matas de curúa. ¿Y se también la uno- comían así, de una ya, la curva? claro, porque las bajaba uno maduritas, las amarillas, ya, y uno las medio las limpiaba y se las Se comía las uno. comía. O hay veces con cáscara, o hay veces uno les sin cáscara. Pero de todas maneras eso Sí, obvio. mucho consumo. Como Sí. las matas de cerezas, las que hay en los árboles. Ajá. También nos subíamos a los árboles y bajábamos. ¿Sí? Y eso ni lavas, nada, pero- sino así. ¿Pero cuáles? ¿Ya esas no hay o sí? Claro, hoy en día ¿De esas no. chiquiticas? Ahí donde está su tía Julia, hay harta Ay, mata esa. no. Habían unas matas también que eran de mora, que llamaban mora silvestre. Esas que es la que es más ácida. Sí, sí. No, pero hay veces que dan ¿Dulces? roditas. Sí. Ustedes trataban de coger las más maduras. Las más maduras. ¿Y nadie les decía No, nada por no, coger esa no. fruta? Pues a uno le pegaba, los taitas, sabían que No. uno se entraba para las fincas, los potreros esos, las haciendas. Bueno, en el tiempo eran haciendas. En el tiempo el barrio Jazmín, hoy en día es el Jazmín. Eso era solo potreros y era cultivos de lo que yo le hablo, y también sembraban mucha cebada o trigo. Lo que era el Tejar, el Jazmín, Primavera, el barrio de una parte del Galán que Y llaman ahí usted en esos barrios era... La Camelia. Y por el lado de la Boyacá eran unas fincas grandotas de las haciendas, pero era cultivo de maíz y papa y mucho ganado. ¿Y por ahí cerca en su barrio no habían de esas fincas? ¿Les tocaba o sí? No, pues era como era de ¿Sí? cerquita. Uno se pegaba la caminada hasta la carrera del tren, que era que hay en la 50, y ahí para allá eran fincas, todo eso. ¿Y usted usaba el tren? Sí. Yo alcancé a usar el ¿Sí? tren, yo cuando tenía entre 17 y 18 años, nos íbamos hasta Girardot. ¿En tren? En ¿Y el tren tren. llegaba hasta Girardot? Sí, salíamos a la estación de la Sabana, y ahí en la estación de la Sabana cogieron el tren. Y eso era barato, pagaba uno barato, Sí.
pero se tiraba uno, gastaba todo el día, ¿Y cuánto se demoraba? O sea, casi muchas todo el horas. día en el tren, y se quedaba uno Metidos allá, en el tren, se quedaba uno allá y al otro día se madrugaba y se devolvía en el tren en el también. mismo tren. ¿Ah? Ya pues. Y en el tren también vendían mucha comida, o sea, ¿Dulces? dulces y eso. Turrón, todo eso. Y así, las hamburguesas que hacían en ese tiempo, las hacían con carne molida ellos. O sea, ahí mismo en el tren. Y en el tren las hacían molida. O sea, ya tenían todo preparado, carne molida y le ponían lechuga o Sí, con, los con, vegetales. con sus vegetales y pan o arepa. ¿Con arepa? Arepa de maíz blanco, llaman el peto. Vamos con la tercera parte, experiencias de higiene, cuidado oral y padecimiento bucal durante la infancia y adolescencia. Entonces, ¿recuerda usted haber tenido algún dolor en la boca, en una muela, cuando era niño? No, ¿No? nunca, Mm, nunca. O sea, nunca fue al odontólogo No. de niño. De niño no. Pues de niño, pues por parte del seguro, pues lo llevaban a uno, pero eso apenas le hacían abrir la boca y ellos mismos les regalaban cremas a uno y los cepillos. ¿Y a usted le dolía Eso eso o me- no? Que Pero solo les no, miraban. nada. Y después de 35 años conocí la mano de un dentista, fue cuando me sacaron un diente porque ha salido de Con más. temas. Y ahí después ya con el tiempo me tocaba ya ir porque me esportilló una muela comiendo habas tostadas. Y, Y se me estalló una muela o se esportilló y esa después molestó y me mandaron calzar. Yo la mandé calzar y después con el tiempo otra calzada. ya sí. Y así, pero ya. ¿Y usted se acuerda como qué remedios usaban en ese tiempo caseros? Para calmar el dolor de dolor en muela? la boca o en la muela o Para algo el así. dolor de muela en ese tiempo usaban uno que llamaba rayo. Y hubo el otro que era la ¿Y de rayo que era un líquido? es un líquido. ¿Sí? Un ¿Y qué líquido calmaba que el dolor? era ¿Y cómo como, se lo echaban? como si fuera una anestesia, pero eso era líquida y ¿Sí? con algodón. ¿Y Ah, eso digamos, qué a le base de que partieron la estaba? muela cuando las muelas eran huecas o así, Se lo y las echaban. tenían dañadas y le ponían el algodón en la muela. ¿Y se lo dejaban ahí Le harto dejaban un tiempo? ratico y ya Ah. después le pasaba. Y cuando no había el Ya, rayo pues. ese, entonces conseguían la esencia del clavo. Eso lo utilizan en las panaderías más que todo. Eso. Ese es más casero, que es con el, Sí, con el y, clavo. y también eso, digamos, la esencia lo hacían masticar a uno esa pepa, esa es un clavo. Ujú. Y tal, y se la ponían a uno ahí con un algodón y ya. Pero a mí yo nunca la utilicé. ¿No? No, yo ¿Y no. usted se acuerda, digamos, de que la gente en el colegio, usted, que iban al odontólogo y así? ¿O era muy poco eso? Muy poco, se las veía campañas, en esa época las campañas para los colegios no era muy poco, no, Era no, muy no, poco. no había. Hacían campañas de vacunas. De Sí, vacunas esas de hacían vacunación. campañas que las vacunas para la viruela, el sarampión, no sé qué. O Eso sea, sí no le eran daban tanta importancia en ese momento a la pero salud eso de del total oral. no había ahora. ¿Y sus papás lo acostumbraron siempre a realizarse la higiene oral? ¿O Claro, sí, eso desde nos- pequeñito? Desde pequeño, lo primero que lanzaba era uno bañarse la boca. Y en cada comidas, no sé, cuando eran comidas de dulces, A lavarse los la dientes. bañarse la boca. Y en ese tiempo cuando eran comidas de, digamos, fuertes, de también. carnes y eso, también a bañarse la boca. Y a dormir, antes de dormir, bañarse la ¿Y boca. se la bañaban con crema con dental o cre- utilizaban algún otro producto? Crema dental, crema ¿Sí? dental. Y en ese tiempo usted me decía que la regalaban. ¿Y si no la En ese regalaban? tiempo, digamos, cuando hacían campaña por la que iban a los colegios o escuelas, le La regalaban a regalaban. uno una cremita y un cepillo. ¿Y si no los compraban? Y si no, el papá le ¿Y compraba. eso cuánto valía un cepillo? ¿Era barato? Sí. Eran baratos. El papá, como compraba, era por docena. Sí, más fácil para todos. Él compraba por docena. Em, Y como él trabajaba en la caja agraria, ¿Le daban también? yo no sé dónde cogía, por ahí le daban, digamos, como él las montaba molinos de viento por allá en el llano y eso. Entonces, para en las fincas traían la carne, traían todo ya. Hasta el arroz lo traía ahí ves, cuando le tocaba al llano. Y cuando él en los pueblos iba y miraba las promociones de cepillos y todo, y él traía promociones de cepillos para llenarse la boca.
¿Y usted se acuerda en ese tiempo cómo se le decía a los odontólogos? O sea, no, los que sacaban muelas, pues, ¿cómo se le decía? O no se acuerda de que, No, nosotros poco a poco, cuando alguien se sufría las muelas o tal, le decían el dentista. ¿sí? Y ahí iba. El dentista, no hay para el dentista. Ok. ¿Y esas personas, usted veía los consultorios o simplemente No, era eso una era casa y más usted que ya todo, sabía eso que ahí lo era el habían- dentista Había el dentista, era más que todo en los centros de salud. de salud? O sea, usted Y no en veía como los ahorita que los centros de salud, consultorios... como los de, sí, los que hay en los barrios, centros de salud, y lo otro pues ya que el seguro social. Pero el seguro social era cuando estaban ya para sacar muelas, o sea, O sea, que era grave la vaina, pero no. era fácil Claro, pues había ir que- allá al servicio sí, por social o cómo servicio. era. ¿Usted iba y ya lo Allá atendían? y pedía la cita porque como el papá tenía el carnet y todo, y con el nombre del carnet, Y esas citas y se allá también demoraban. ellos mismos le daban la droga a uno y todo, ¿Sí? de una, O sea, era gratis. era gratis. ¿Y cuánto se demoraban en entregarle una cita o un medicamento? ¿Era rápido? Rápido, ¿Sí? rápido. No. Em, no sé, ¿usted se acuerda que habían tratamientos? ¿Usted se acuerda de que había niños con brackets o alguna cosa de esas? ¿O poco? No, eso no lo hacían los niños, los papás le hacían eso. Los Pero papás, sí había los gente papás con porque eso, los niños ¿sí? que iba a un sardino, digamos, usted iba, le dolía la muela a usted y usted por la vaina de que la chuzaran o que O tal. sea, sí les porque tenían como a uno miedo a le los decían niños, que, ¿sí? que anteriormente le sacaban las muelas a uno con alicates claro. o con no sé qué. Entonces le El daban miedo, nervios. Si ustedes sí, mismas, obvio. pues, uno les ponía, les amarraba No, es que sí, eso es el muy hilo y violento. ustedes se privaban. Es que en ese tiempo era así, ¿no? Se sacaban Sí. los dientes con el hilo. Con hilos o con No, pinzas o tal. Horrible. ¿Eh? ¿Qué más? ¿Y en su familia tampoco fueron al dentista cuando usted era niño? No, ahí la única que sufrió de la dentadura así fue mi mamá y una hermana. Y fueron al dentista, ¿sí? Esperanza ella sufrió mucho de las muelas. Más que todo de las muelas. Ya hoy en día, ya por los viejos, ya estamos Sí. veteranos. Ya. O sea que usted antes de los 20 años no le sacaron ningún diente ni nada. Usted se lo sacaba usted mismo con... Yo mismo me lo sacaba. Mm, El único diente que me sacaban a mí fue cuando visité al dentista, que fue a la edad de 35 años. Cuando entré a trabajar a Ponque Ramo, allá me hicieron y una vez me sacaron me sacó el diente. Y después, ya por parte del seguro social, me mandé a arreglar una muela que estaba pero ya más grande. O sea, calzada. de niño Ahorita nunca cómo fue andarla a allá. calzar, pero eso fue ya. De grande. De niño nada de eso. ¿Y qué más? Sí, o sea, usted nunca fue al dentista, no tuvo tratamientos de niño, nada. O sea, De usted niño no... Después de los 40, 50 años. Ah, bueno. Hace poco, a los 50 años, cuando fui a Cartagena, que me comiendo un pescado, me mordí un hueso de esos del pescado, no sé qué, tin, se me estalló la muela, me partió en dos. Y ahí ya tuvo que ir. Ahí tocó ir ahí tal, y me sacaron la muela. No tuvo arreglo de nada, y la extrayeron. O sea, que usted de niño tuvo una dentadura. Bien. Muy buena. Ah, bueno. Bueno, señor Luis, hemos terminado nuestra entrevista del día de hoy. ¿Cómo se sintió? Bien, bien. Se me ha olvidado decirle, en ¿Qué? mi época de juventud, entre los 18 años, 18, 22, fumaba mucho, y ya después, Eso lo vamos a ver para la siguiente entrevista. Entonces, Bueno. en nuestro siguiente encuentro usted me va a contar todo eso que vivió ya bueno, entonces de todas en maneras, sus 20 años. de Bueno, todas maneras, muchas gracias y muchas gracias a usted. y a Espero la que orden haya sido ameno nuestro encuentro. Nos vemos Bueno. en nuestro siguiente encuentro. bueno.